Bueno, en el comité de base ya habíamos en un principio, surge con la idea de 5 personas, pero luego con el activismo político llegamos a ver 50, pero de las básicas, de las que generamos y generaron ese comité, está Carlos Naranjo, Jorge Solórzano García, su esposa Dolores Gómez Carrás, Irma Solórzano, la esposa de Carlos Naranjo, Rogelio Fuentes Guadarrama, mi hombre, yo, Francisca Escobedo, bueno, nosotros, Jaime Hernández se sumaba, él era miembro de otro comité, pero hacíamos trabajo conjunto en cuanto a capacitación para el cuidado de casillas. Jaime Hernández Díaz y su esposa Sara confluíamos para absorber eso. Estaba Nacho Naranjo, también el hermano de Carlos, y su esposa Marusa. Nuestros hijos, por supuesto, ya andaban chiquititos ayudándonos en los plantones y en todas las actividades que nos fijábamos. Esas son las personas que ahorita me vienen a la mente, pero que teníamos el apoyo de las personas con las que nosotros nos vinculábamos también. Si me olvido de alguien, pido una disculpa. Ahora sí, retomemos tu primera participación como candidata. ¿Candidata al comité? Al comité, claro. Y luego... ¿Estatal? Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, paralelamente a que, como pierde la planilla encabezada por Rafael Melgoza y Leonel Godoy ante Octaviano Alanís, yo formo parte de las personas que quedamos dentro del comité mitad y mitad por la proporcionalidad que en esa fecha marcaba el estatuto, y entonces me toca ser la primera mujer que llega a un cargo estatal. Y bueno, la sorpresa que me llevo es que cuando estábamos en la primera reunión, Octaviano Alanís me pide que yo prepare el café, y por supuesto pues ahí empezó una lucha, porque yo le dije que yo no estaba ahí para preparar el café. Recuerdo en ese entonces como compañero de ese comité a Wilbert Rosas, porque a mí me comisionaban para ir a formar las asambleas distritales, y yo iba cumpliendo mi tarea a Guandacaré o a Puruándiro, y luego me decían que llegaba Wilbert a deshacer lo que ya estaba decidido y firmado. Entonces eso me habla, y eso duró muchos años. Eso habla de que al interior nos estaba moviendo un espíritu muy grande de cambiar las cosas, pero que al mismo interior no nos habíamos puesto de acuerdo ni cómo, ni con quiénes, ni en qué momento. Porque fueron varias experiencias de ese tipo. Paralelamente al comité estatal, se lleva a cabo también el primer congreso municipal, en el que soy invitada a participar en una de las planillas que encabezó Enrique Bautista, y yo como parte del equipo de propaganda y difusión, y nos toca competir con la planilla negra que encabezaba Mario Enzástiga, y que además pertenecía, parece, a la corriente de Cristóbal Arias. Entre los miembros de esa planilla negra estaba Mario Enzástiga, estaba Nacho Vargas, su hermano Chano, estaba Wilbert Rosas, estaba Gustavo Tena, y bueno... Jorge Tinajero. Nos tocó enfrentarnos, porque ahora sí fue un enfrentamiento en ese congreso, y la lección que nos queda fue que a qué nos llevó ese enfrentamiento, a qué nos llevó que cuando estábamos en pleno congreso la planilla negra decidiera salirse, porque parece ser que Cristóbal Arias les pidió que mejor desconocieran el proceso porque iban a perder. Entonces nos enfrascamos desde entonces en una lucha de descalificación del contrario, que muchos años después nos dejó la lección de que eso no nos funcionó y nadie salió ganando con eso. En este transitar de 25 años y en una línea transversal, el partido, que se conformó de diversas experiencias políticas, de entender el proyecto de nación, de partido, de sociedad, en fin, complicado el escenario. ¿Cómo valoras los momentos de división y entre básicamente durante 10 años del equipo que se conoció como de Cristóbal y de Robles Garnica Cristóbal? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué tanto benefició, qué tanto perjudicó para alcanzar los objetivos? Con respecto a la pregunta que me haces de los dos grandes equipos cuya pugna se inició desde el 89, cuando el nombramiento o cuando la asignación del periodo en el que cada uno iba a ser senador, porque había un periodo de 3 años y uno de 6, lo ganó Cristóbal, pero por una instrucción que luego supe había dado alguien. Entonces cambiaron la candidatura y le dieron a Cristóbal la de 3 años y a Roberto Robles Garnica la de 6. Se generó allí ya el primer
encono entre dos grandes corrientes del partido que no se terminó yo creo que hasta que fallece el doctor Roberto Robles Garnica. Y yo caracterizaría cada una de las corrientes así. La corriente que perteneció al doctor Robles Garnica, cuyo suplente fue Enrique Bautista en ese año, y al que Enrique respondió muchos años, fue contraria a la de Cristóbal Arias. Sin embargo, la corriente de Robles Garnica yo no vi que avanzara en términos de construcción del partido, en términos de el incremento numérico de adeptos o de gente que pudiera aportar en el partido. En cambio, el estilo de Cristóbal Arias fue un estilo que no paró muchos años y que yo considero que gracias al activismo de Cristóbal, que finalmente lo dejó solo la otra corriente, el partido estuvo vigente y se siguió construyendo en Michoacán. Yo reconozco en ese liderazgo, en ese activismo y en esa actitud y en ese estilo de Cristóbal Arias, el que el partido haya tenido candidato en el 92, en el 95, en que la ley electoral se haya modificado a fin de repetir elecciones en el 95. Cristóbal encabezó la dirección de un partido que yo considero que ha sido de las mejores, porque fue la que le dio tamaño, lo visibilizó, puso a trabajar la cuestión de la cultura dentro del partido. Entonces, gracias a Cristóbal Arias, el partido estuvo muchos años, ese tiempo vigente, su lucha fue ininterrumpida y además no descansaba. ¿Cómo valoras que después de tanta lucha, tanta esperanzas por llegar no solamente a la presidencia de la República, sino particularmente en Michoacán al gobierno? Finalmente se inaugura con el triunfo del 2001 el periodo 2002-2012 de los gobiernos perredistas en bloque. ¿Y cómo valoras las políticas públicas, los resultados, si respondieron a las expectativas de ese gran movimiento que venía de tiempo atrás, las expectativas de la sociedad? ¿Y cómo lo valoras ahora a la distancia, insisto, en bloque y por separado, los 6 de Lázaro y los 4 de Leonel Godoy? Bueno, antes de llegar a eso, nada más déjame agregar una situación, algunas características de la época. Después del 95, que Cristóbal pierde la elección frente a Víctor Manuel Tinoco Rubí, en 1994 me invitó Humberto Urquiza para acompañarlo en la campaña por el Senado de la República por Michoacán. Y yo acepto ser la suplente. Y nos toca trabajar en fórmula con Cristóbal Arias y con su suplente Jorge Luis Tinajero. Era tal el encono de las dos partes que entonces nos comisionan a los suplentes para que andemos con el contrario respectivo, acompañándolo en toda la gira y cuidando, quién sabe qué, que no se fuera a avanzar más en un sentido o en otro. Para lo que me sirvió a mí fue para conocer de cerca el trabajo de Cristóbal Arias y estar con él y andar con él por todo el estado en campaña, él como candidato de fórmula y yo como suplente, para conocer realmente el trabajo que era el trabajo de activismo político, de veras de compromiso político, tanto que entonces Cristóbal me invita a su campaña en el 95 a apoyarlo a realizar esa campaña. En el 97 soy invitada por Fidel Urbano Marín, también muy destacado militante que ya falleció, a acompañarlo en la fórmula por la presidencia municipal de Morelia. Y yo estuve con él como candidata síndica y por la forma de votación pues me tocó ganar a mí en la fórmula, no a él, y entonces yo quedo como candidata junto con Juan Iriarte y me toca hacer la campaña constitucional con Juan Iriarte. Yo recuerdo que en aquella época mi candidatura por la presidencia, por la sindicatura, tuve 3.500 votos en Morelia, que es una cifra que nunca más se ha vuelto a obtener, inclusive más que el candidato a presidente municipal. Y en aquel entonces no podíamos las mujeres acceder a nada de propietario y a nada de lo de arriba. Las mujeres teníamos que ir como suplente o en los plantones, como las que llevábamos las tortas con los frijoles o para servir el café, como nos decía Octaviano Alanís. A tu pregunta, Mario, bueno, tuve la fortuna de trabajar con Cristóbal en su campaña y de esa manera perdimos, por supuesto, en el 98 el carro completo, aquel del PRI, increíble, que yo pienso que fue el antecedente para que en el 2001 Lázaro ganara, porque fue un abuso ya del PRI
Y fue un descaro esa forma de ganar con el carro completo en el 98, en el que por supuesto perdimos la candidatura, todo el PRD. Entonces se genera la esperanza de que Lázaro Cárdenas Batel acepte ser candidato al gobierno cuando era senador de la República, y entonces me empiezan a convocar a participar con él, con Felipe González cuando venía a Morelia, a Michoacán a dar conferencias, y empiezo a participar con Lázaro Cárdenas Batel en una serie de actividades que nos llevan derechito hacia su precandidatura al gobierno de Michoacán. Bueno, como se sabe, Lázaro ganó con muchos votos, con una votación muy grande. No fue posible que el PRI impugnara por la gran cantidad de votos y gana por primera vez la izquierda en Michoacán. Ciertamente el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel fue un gobierno que nos tomó a muchos como por sorpresa en términos de llegar y ver lo que encontramos y no poderlo decir o no saberlo decir o pensar que no debíamos decirlo. Lo que ha dado origen a todo eso que dicen que todo el boquete se inició con el gobierno de Lázaro Cárdenas y que el narcotráfico empezó con el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando eso ya venía de años atrás, no se puede demostrar, pero sí nos tomó por sorpresa cuando llegamos como gobierno, porque teníamos la ilusión de echar a andar las políticas sociales como política pública del partido, en lo que creíamos en el partido, y no nos fijamos en todo eso que ya se arrastraba en el Estado, todo eso que estaba anquilosado, todo un aparato que no se pudo romper en 10 años. Bueno, pues la prueba está en que en 3 años tuvimos 8 gobernadores, entonces eso quiere decir que pues Leonel Godoy no gobernó mal, Leonel Godoy no llegó diciendo que el gobierno estaba quebrado, que no iba a salir adelante como llegó Fausto Vallejo. Y bueno, pues eso también habrá que estudiar todo ese periodo de 10 años del perredismo, porque fue cuando más impulso se le dio a los programas sociales. Bien, si yo te pidiera que hicieras un esfuerzo por hacer un resumen apretado de estos 25 años de la historia del PRD desde una mirada muy michoacana, ¿qué claroscuros, qué altibajos podrías destacar en esos 25 años? Bueno, en 25 años han sido dos fuerzas opuestas. Por un lado, los que creemos y creímos en la fundación del partido, desgraciadamente compartí con muchos de ellos la formación, yo ya están afuera, por circunstancias que son las mismas que le dieron origen, por las pugnas internas, porque llegaron personas que no compartían quizá ese mismo deseo de cambiar las cosas, que prevalecieron en el partido las viejas costumbres del PRI que llegaron a él, en donde la gente llegó esperanzada a que le pagaran y luego a querer cooptar gente y luego a querer sacar dinero de todos lados, cuando quienes empezamos en esto no estábamos esperando recibir ninguna paga porque lo hacíamos de corazón. Eso por un lado. Por el otro, en términos ideológicos, faltó mucho para que se definiera qué era en realidad lo que quería el partido. Sí, muchos estatutos y muchos congresos, fuimos muchas veces a México, pero siempre estuvo presente una pugna por ganar algo que creyeron que era una cosa que las iba a hacer poderosos, pero en realidad fue la rifa del tigre siempre. Bien, ¿alguna anécdota agradable, desagradable que te haya dejado el recuerdo para toda la vida? Y si hay alguna que te haya marcado como mujer, como activista política, ¿qué recuerdas? De recuerdo positivo, recuerdo la integración de mi familia, mis hijos chiquitos, a ese espíritu y a esa gana y a ese deseo y a esa creencia de cambiar las cosas con el llamamiento del ingeniero Cárdenas, y eso le dio a mi familia una conformación distinta. Fueron muchos años, fueron 15 años o más, de ver a mis hijos cómo crecieron y me decían: mamá, yo ya no quiero dormir en escritorios y ya quiero comer cuando me toca comer. Eso nos dio mucha fuerza como familia porque lo compartimos muchos años. La anécdota negativa fue alguna vez que estuvimos en el comité municipal y nos golpearon y nos dejaron secuestrados, encerrados 8 horas en casa del profesor Romero Cárcamo, que también es una persona a la que hay que reconocerle muchísimo su trabajo. Y nos dejaron secuestrados ahí 8 horas. Y bueno, pues eso fue una situación de angustia
que relaciono mucho con aquella del mes de agosto, no me acuerdo si fue el 15 o el 29, que estábamos en un meeting y estaba tomado el Congreso del Estado y soltaron las 15 de bombas agosto. lacrimógenas, y tuvimos que acabar en los portales todos espantados porque no conocíamos de esas cosas. Entonces, pues esas vivencias se quedan, pero siempre con un espíritu de seguir adelante y con un espíritu de seguir creyendo que los jóvenes que ahora están en el partido y que están en el gobierno lo hagan con un espíritu de servicio y un espíritu de servirse.